Fueron dos hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Hay quien se tiene por justo y por cabal, y por sí mismo se cree salvo. Pero solo Dios la gracia puede dar. No hay un santo que lo sea sin amor a los demás. Hay en cambio el que, sabiendo ante el Señor en que ha fallado, el perdón pide contrito, sus esfuerzos no han bastado, y le dice a Dios: piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Buenos días, amigos y amigas. Esta mañana he oído una noticia que la verdad me ha llamado mucho la atención y me ha hecho pensar. Unos grupos políticos de determinadas regiones de España piensan hacer una encuesta para ver lo que consumen de sanidad y educación, principalmente los nacionales, los españoles y los inmigrantes, que son sobre todo africanos y sudamericanos. ¿No será esto, en realidad, una manifestación clara de la xenofobia que existe en esos partidos? No tratarán a las personas por su condición de personas, sino por su nacionalidad. Depende de los resultados que dé la encuesta, o que ellas puedan decir que da la encuesta, para atender a unos de una manera y a otros de otra. Todos como personas somos iguales en dignidad y en derechos, nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el Evangelio, puesto que ellos son muy católicos, se dicen muy católicos, se habla de que todos somos hijos de Dios. Pues que aprendan y tengan en cuenta esta breve y sencilla reflexión. Este es el domingo 30 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo
Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el texto que acabamos de escuchar, Jesús presenta el ejemplo de dos personas: un fariseo, que sabemos que eran unos engreídos, unos soberbios, unos hipócritas, que falseaban todo lo que estaban diciendo y haciendo. Precisamente la palabra hipócrita que nosotros usamos proviene de ahí, del comportamiento de aquella gente. Y por otro lugar nos pone a un publicano. Un publicano era de los cobradores de los impuestos romanos. La gente los tenía enfilados y muchas veces cometían a lo mejor robos, lo que fuera. Se aprovechaban de su situación. Pero algunos de estos publicanos, como por ejemplo este y Zaqueo, cuando dice que devuelve todo lo que ha robado duplicándolo, se arrepienten de lo que hacen y con humildad y sencillez, aunque no vayan mucho por el templo, sin embargo, piden perdón a Dios con sinceridad. Lo que no hace el fariseo, que se enaltece, enorgullecido, porque cumple la ley, porque cumple todos los preceptos que están en ella, pagan los impuestos, dan limosnas, hacen ayunos, etc. El fariseo encubre su comportamiento diciendo que el cumplimiento de todo aquello lo hace porque cree en Dios, cumple los preceptos de la religión y se queda tan conforme. Él es bueno porque hace todo eso. Sin embargo, Dios le rechaza. El cumplimiento externo de unos preceptos, de unos ritos, no salva, no justifica. Por otra parte, el publicano a pecho descubierto reconoce que ha hecho mal en su vida y se arrepiente de ello y con sencillez y humildad pide perdón. Y este es el bien visto, aunque no practica nada de religión. A lo largo de la historia se ha dado mucho esto, el caso de los fariseos hipócritas, engreídos, que se consideraban los que estaban en la verdad plena y condenaban a los que no pensaran como ellos, porque tenían el poder civil y el poder religioso. En España concretamente recordamos el hecho de la Inquisición, que llevó a tantos al patíbulo porque no eran religiosos o porque pensaban de otra manera con respecto a los religiosos a como pensaba la religión oficial que entonces existía. Y esto sigue sucediendo en nuestros días, aunque sea a otro nivel, pero también haciendo realidad las diferencias entre unos y otros. El que practica todo lo religioso en la iglesia se considera el bueno. El otro, el que no practica lo religioso, como él piensa, es el que no está haciendo lo que Dios quiere, el que está en el error, el que puede hasta hacer mal,
porque se casa por el juzgado, o porque no se casa, o porque se divorcia, o porque sencillamente no va nunca a la iglesia. El primero es el fariseo, el soberbio, que se engríe y se supone mayor que los demás, porque los otros están en el error y él está en la verdad absoluta. Otro tanto podríamos decir en el nivel público y político con respecto a las actuaciones de los gobernantes en relación con el pueblo. El que tiene la verdad, el que tiene por tanto derecho a imponerse a los demás, es sencillamente para muchos el que tiene el poder. El poder y la razón de las armas, y cuanto más fuertes y más crueles mejor, como estamos viendo en nuestros días. Y en situaciones a nivel nacional, cuando el que tiene el poder se impone, aunque los demás piensen de otra manera y no lleven la razón, pero ellos se consideran con ella. Y los opositores al que tiene el poder, despreciando, denigrando, acusando o insultando, porque ellos son también los que tienen la última razón y la única que puede existir. Y además, algunas veces se sienten apoyados por su reconocimiento como cristianos en los mismos valores de la Iglesia. Se hace realidad en esta parábola lo que en el colofón de la misma se dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo será todo esto? ¿Dónde se encontrará este premio o este reconocimiento? Todos podemos pensar que lo bueno que hayamos hecho no queda en el olvido, quedará en el olvido del momento, pero algún día será reconocido. Y por lo menos el bien que se haya podido conseguir con ello, ahí estará, como premio y reconocimiento. Además, los creyentes pensamos en que en la otra vida el reconocimiento será total, será viviendo una vida en plenitud, adquiriendo y consiguiendo aquello bueno que aquí tanto anhelamos. En último término, la felicidad. Adiós, amigos y amigas. Hasta el próximo día. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Si yo le he fallado a Jesús y sus exigencias no las he cumplido, hoy arrepentido estoy. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura, quiere darme su perdón.